Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live. ¿Qué tal? Muy buenas noches. De nueva cuenta, me da mucho gusto recibirlos en este espacio, Causa Magisterial. Estamos retomando las actividades de las entrevistas que recurrentemente hacemos cada semana porque justamente las últimas 2 semanas tuvimos unos inconvenientes técnicos con algunos entrevistados, pero bueno, ya estamos de nueva cuenta en este espacio y el día de hoy vamos a abordar este tema que hemos venido comentando en otros momentos que tienen que ver con el relevo en el sindicato, ¿no? Pero bueno, ya ahora en otro contexto tenemos al dirigente del sindicato, el profesor Cepeda, ya con la investidura de senador, ¿no? Como presidente de la Comisión también de Educación del Senado. Y tenemos también otros elementos, ¿no? Ya es un nuevo gobierno, hay un nuevo secretario de Educación, expresidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional, y bueno, todo esto reconfigura las condiciones para que se den ese relevo. Por eso le estamos intitulando esta charla, La democracia que viene a manera de pregunta. Y en ese sentido, pues hemos invitado ya a conocidos profesores, profesoras con liderazgo magisterial en las zonas de donde ellos provienen. Y bueno, pues tenemos al profesor Galdino Diego del estado de Veracruz, Buenas noches, compañeras y compañeros. correcto, al maestro Mario Jiménez de Yucatán. Muy buenas noches, mi estimado Lalo. Un gusto estar aquí contigo compartiendo este espacio. Gracias, Mario, gracias, Galdino. Y bueno, la maestra Lupita Tapia de Sinaloa. Buenas noches o buenas tardes, compañeros, desde aquí de Sinaloa, y me da mucho gusto compartir opiniones con los compañeros en este espacio de Causa Magisterial. Bueno, pues la pregunta para entrar directamente al tema tiene que ver con, en este nuevo contexto político, una presidenta de la República, un dirigente sindical en el Senado, un presidente o expresidente de un partido ya directamente en la cartera educativa. eh, ¿qué tanto ayuda, qué tanto perjudica el relevo en la democracia sindical, todos estos factores? Si gustan, empezamos con la profesora Lupita y luego le damos la participación a los demás compañeros. Adelante, más. Yo creo que, compañeros maestros y el público que nos escucha en este programa de Causa Magisterial, desde mi punto de vista se avecinan cosas buenas para poder hacer un relevo democrático en nuestro sindicato a nivel nacional. Creo que es hora y es el momento de exigirle a las autoridades principalmente que pongan en práctica la Secretaría del Trabajo Sindical. Ya ahorita es bien sabido por todos los maestros que hay este personaje, Cepeda, de que está teniendo doble función. Primero está como senador de la República y luego está también como dirigente del sindicato a nivel nacional, que está apareciendo en las diferentes reuniones que se están realizando en diferentes estados de la República. Creo que, pero nos toca a los maestros pugnar
por una verdadera democracia sindical y por el rescate de nuestro CENTE. En esta nueva etapa de la vida histórica de México, que vamos a lograr democratizar el CENTE, vamos a lograr rescatar nuestro sindicato y ponerlo al servicio de los trabajadores, al servicio de los maestros, del personal de apoyo, y que realmente defiendan los intereses de los compañeros y los problemas laborales que tenemos en la actualidad y que se están dando muy fuertes en los diferentes centros de trabajo. Perfecto, perfecto, maestra. Y en ese escenario, sobre este objetivo, maestro Galdino, maestro Mario, ¿cómo ven estos factores o las condiciones políticas y sociales? Bueno, si me permites, Galdino, entonces le arranco yo, amigo. Fíjate Adelante, que adelante. quisiera en primera instancia rescatar mucho lo que nuestra compañera Lupita ha expresado, justamente lo que ella ha señalado aquí en su participación es la motivación de este movimiento nacional por la transformación sindical. Le hemos apostado justamente a la posibilidad de vernos en poco tiempo ya contando con un sindicato realmente que atienda al Magisterio Nacional, que no lo abandone, que no sea omiso, pues, de sus principales responsabilidades y funciones. Sin embargo, tenemos ya 11 años viviendo y sufriendo justamente el abandono de la dirigencia nacional. Pero profundizando en lo que tú señalabas en relación a los factores políticos que vemos enfrente, pues la verdad, aquí yo encuentro ciertas situaciones complicadas para poder alcanzar la democratización de nuestra organización sindical. Déjame decirles a todos, pues, que yo observo en el Comité Ejecutivo Nacional una serie de acciones que tienen que ver con la preservación del poder. No veo dónde traigan ese espíritu democratizador al interior del CENTE. Si así fuera, fíjate que desde cuando hubieran programado cuando menos un Congreso Nacional para poder impulsar la reforma estatutaria y estar en condiciones de celebrar una elección nacional verdaderamente democrática, partiendo pues de lo que se estableció en la reforma laboral del 2019. Sin embargo, no lo hacen. ¿Por qué? Es muy sencillo, mi estimado Lalo, compañeros todos. No hacen congresos, no están en condiciones de celebrar congresos seccionales porque la realidad les dice que si los hacen, pues van a perder a los delegados, y entonces los delegados que acudan a un congreso nacional para reforma estatutaria, pues no van a estar a modo de lo que ellos están buscando o están intentando impulsar. ¿Por qué lo digo? Porque la experiencia que vivimos desde el Movimiento Nacional para la Transformación Sindical nos expresó que en todos los estados, sin excepción, lo subrayo, en todos los estados, sin excepción, las planillas ganadoras oficialmente, es decir, las del CENTE, las propuestas del CENTE, se vieron ganadoras con un voto minoritario. Realmente el voto mayoritario correspondió al resto de las planillas contendientes. Entonces ellos no ponen en riesgo esa posibilidad de hacer un congreso seccional para elegir delegados, porque saben que los delegados no van a ser de su parte, ¿no? Entonces, ¿a qué le están apostando ellos? A celebrar, y no dudo que le estén trabajando con rumbo en esa dirección, le están apostando a celebrar un Consejo Nacional, porque ya encontraron en el Consejo Nacional justamente el espacio desde donde pueden hacer todas sus triquiñuelas, violando normas, violando estatuto, violando todo, carajo, desde el 2018 precisamente, que fue que iniciaron con ese tropello hacia nuestra norma estatutaria. Entonces le están apostando a la celebración de un Consejo Nacional para desde ahí modificar la norma estatutaria con rumbo a la elección nacional. Pero fíjense bien, ¿a qué le apostaría yo que van a hacer estos tipos? Primero van a armar su planilla de unidad, porque así le van a llamar, de unidad, y una vez que la tengan constituida, van a convocar a un Consejo Nacional para poner las reglas a modo, hacerse un traje a la medida, y con ello dejando en desventaja a cualquier organización,
a cualquier grupo que no coincida con ellos, como es el caso del Movimiento Nacional para la Transformación Sindical, dejarlos en total desventaja. Eso es una estrategia que, digo, no hay que ser muy vivos para poder estarla leyendo entre líneas de qué es lo que están tramando estos tipos. Digo, bueno, ahí dejaría yo un primer comentario, hay mucho que hablar al respecto, la verdad Ahora, que sí. Galdino, ¿tú estarías de acuerdo en esta visión y bueno, y sobre esta visión o estas rutas que está planteando el maestro Mario, ¿qué piezas le queda por jugar, por un lado, al Movimiento Nacional por la Transformación y no sé qué tanto se involucraría una coordinadora nacional cuyo objetivo central pues siempre ha sido precisamente esto, la democratización del sindicato? Bueno, hay una práctica recurrente, Eduardo, dentro de los sindicatos, y me refiero en general, en donde en los últimos años, aun cuando se hizo una reforma laboral, siguen teniendo la misma práctica, las mismas formas de renovar a sus cuadros dirigentes. En el CENTE no es la excepción. Y aquí se recrudece más porque es el sindicato más grande de América Latina y por lo tanto tiene una presencia enorme en todo el país. Esta presencia enorme del país es lo que nosotros decimos como Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, que es un pendiente que quedó el gobierno de Andrés Manuel, que no concluyó porque no se logró armonizar de manera clara y puntual la ley laboral con los estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto le está permitiendo a este Comité Ejecutivo Nacional encontrar vacíos, encontrar por dónde, rendijas de la ley, por dónde estar maniobrando lo que bien dice el Voy a hablar compañero eso. Mario. El compañero Mario está planteando justamente el que las formas de cómo evadir, de cómo no cumplir con la ley, lo están ejecutando justamente este Comité Ejecutivo Nacional. Me parece que esta es la deuda que se quedó pendiente con la administración pasada y que hoy nosotros tenemos la esperanza con la nueva presidenta de la República, que se ha dicho que es la compañera que va a empujar o que va a impulsar o que es la promotora de la educación y que pone al centro de la educación como clave de la transformación del país, que se requiere entonces una armonización de la ley laboral con los estatutos de nuestro sindicato, pero también se requiere una armonización del cumplimiento de lo que le llamamos la democracia en su conjunto. La democracia en su conjunto va planteando que le pueda ayudar a un elemento tan clave y tan importante como la educación. Si no tenemos un sindicato que coadyuve a cumplir con las tareas fundamentales de la educación como clave de la transformación del país, entonces me parece que simple y sencillamente se está simulando. Por eso creemos que la presidenta de la República tiene una clara visión sobre este objetivo de que se tienen que democratizar los sindicatos y ahí el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical tiene una propuesta, tiene un planteamiento, tiene claridad en estos objetivos. Necesitamos armonizar los estatutos, necesitamos construir una estrategia entre todos los grupos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación que estamos trabajando en el CENTE Nacional para poder tener una idea común de cómo poder hacer que este sindicato se convierta verdaderamente en el instrumento que le sirva a la educación, que le sirva a los trabajadores, que sea un sindicato que vele por la justicia laboral de los trabajadores del país. Perfecto, estimado Galdino. Maestra Lupita, ¿algún comentario? Sí, coincido con los compañeros maestros que me acompañan en esta charla de causa magisterial y del Movimiento por la Transformación Sindical. Creo que aquí tiene en esta reforma, la reforma laboral que se realizó, estas gentes, dirigentes sindicales hicieron oídos sordos y no la pusieron acorde realmente con lo que se dijo en la reforma laboral. Y yo creo que aquí nosotros Movimiento para la Transformación Sindical tenemos una gran tarea de exigir
exigir, de exigir a la Secretaría del Trabajo que se haga esa adecuación o armonización de los estatutos de nuestro sindicato para poder llegar realmente a un Congreso Nacional y realmente que se hable como con una democracia de nuestro sindicato. Efectivamente, ellos ya están trabajando en los seccionales para hacer sus consejos en los seccionales y sacar sus delegados para hacer el Consejo Nacional. Quiere decir que nosotros como movimiento tenemos una gran tarea, compañeros. Tenemos una gran tarea de luchar porque realmente se democratice nuestro sindicato, rescatarlo de las manos de ellos y que no están al servicio de los compañeros maestros. Ellos han utilizado a nuestro sindicato para enriquecerse totalmente. Es lamentable que este señor Cepeda en la Cámara de Senadores ya se amarró el dedo. Dice en el documento que él le da lectura que se está ya blindando para que no intervención, dice, ser un sindicato independiente políticos. O sea, con esa declaración de este señor ya se está amarrando el dedo. Entonces nosotros tenemos que realmente exhibirlo y que creo que tenemos una gran tarea. Vamos a trabajar y a lograr lo que nosotros estamos luchando de hace tiempo por democratizar nuestro sindicato y rescatarlo de estos bandidos, porque no les podemos decir de otra cosa. Ahora, por lo que han comentado, el maestro Mario, bueno, decía que en estos últimos años, pues la gestión actual del sindicato, pues ha estado colocando, digamos, sus piezas y pues alrededor de las 60, 70 aproximadamente secciones, pues digamos, ya las tiene coberturadas con liderazgos oficiales, ¿no? Y por otro lado, pues también vemos que en la transición hacia esta administración, el líder actual, el profesor Alfonso Cepeda, pues logra posicionarse en espacios clave como es esta senaduría y esta comisión también. Además, digamos, se percibe una relación bastante favorable con el actual secretario de Educación. ¿De qué manera, estimado profesor Galdino, Mario, cómo romper este amasijo tan fuerte estructuralmente, financieramente, políticamente, para lograr esta democracia de la que están hablando? Sí, bueno, hace rato yo abordaba lo que están haciendo ellos en mi análisis que hago diario, pues, del acontecer sindical, y vale, pues, la pena también abordar lo que debemos hacer nosotros, que tiene que ver con lo que tú estás preguntando, o sea, cómo romper con esta situación que estamos enfrentando los trabajadores con respecto de su dirigencia. Pero antes, señalar que en ese sentido de lo de el nuevo cargo que ostenta este hombre, pues para mí no es otra cosa sino una prebenda justamente a su sumisión. O sea, el sufrimiento de los trabajadores de no tener una directiva, una dirigencia sindical que le defienda, que le atienda, que le escuche, que gestione, pues tuvo y ha tenido y tiene con estas gentes una dirigencia sumisa, ¿no? A cambio de esa sumisión de la dirigencia nacional, pues ahí estuvo la prebenda, no solamente a nivel nacional, La verdad es que en el caso, por ejemplo, de Yucatán, aquí les entregaron dos diputaciones locales, una a la sección 57 y otra a la sección 33. La verdad es que las ganaron sin, sin hacer campaña, ¿no? Por lo que ya todos conocemos en la inercia política del Pero, país. perdón que te interrumpa, pero ¿no crees que también esto comunica esta buena relación política que hay? Porque, pues, como tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Le están dando estas canonjías y como bien sabemos en el ámbito político, pues estas no se regalan Yo, así nada más porque sí, ¿no? yo estoy de acuerdo contigo de que existe una excelente comunicación entre el sindicato y la autoridad en la actualidad y desde antes, que fue lo que precisamente permitió
que se diera lo que tú señalabas, mi estimado Lalo. Hay una, o el maestro Galdino, no recuerdo quién de los dos, creo que fue Galdino, con respecto de la deuda que queda pendiente, que no se atendió. Tuvo que ver precisamente con esa sumisión y al gobierno le convino es tener ese tipo de relación sumisa y bueno, tuvieron un sindicato que es de los sindicatos más grandes y por tanto se entiende que debiera de ser el de los más poderosos en Latinoamérica, se tuvieron a un sindicato sumiso, débil, realmente entregado y eso generó ese tipo de comunicación entre ellos. Ni siquiera supimos, al menos yo hasta ahora, de una verdadera negociación entre el Comité Ejecutivo Nacional con el presidente de la República. Cuando daban respuestas salariales el 15 de mayo, como estamos acostumbrados los trabajadores de educación, yo recuerdo que ni siquiera se dirigía a la dirigencia o al Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, se dirigía a los maestros y allá al dirigente sin que nadie lo tomara en cuenta, porque realmente no negociaron. Lo que recibimos fue lo que el gobierno federal quiso darnos, punto y se acabó. Nunca hubo una pelea o no hubo una mesa en donde golpearan los dirigentes para poder alcanzar nuevas y mejores prestaciones. Y si no, pues ahí están los resultados, ¿no? No tenemos desde hace 11 años el avance en prestaciones, en materia de prestaciones ninguna, ¿eh? Pero bueno, en ese sentido te digo, sí, tienes razón, hay una gran relación y por eso es que se han dado ese tipo de cosas. Lo que hace, pues, una vez más, refrendando que este sindicato no obedece realmente a los intereses, no el sindicato, perdón, corrijo, esta dirigencia sindical no obedece realmente a los intereses de los trabajadores, obedece a los intereses del gobierno en turno. Y lo que hace falta es cambiar eso. ¿A través de qué? De un verdadero proceso de democratización que la verdad la tenemos cuesta arriba, ¿eh? Yo tengo que ser muy honesto en ese sentido. Los trabajadores la tenemos muy cuesta arriba por todo esto que estamos hablando como antecedente que tiene la dirigencia sindical. Miren, no olvido que desde hace 5 años venimos señalando una serie de irregularidades en primer lugar, a partir de la generación de un reglamento de elección de los comités ejecutivos seccionales que no era sino un traje a la medida para poder elegir sus planillas oficiales. Pero más allá de que era un traje a la medida, era un reglamento espurio porque el único facultado para cambiar la norma estatutaria en toda la estructura de nuestra organización sindical es el Congreso Nacional, no el Consejo Nacional, y ahí están las facultades en el artículo 72 de la norma estatutaria del Consejo Nacional. No tiene facultades para cambiar la norma estatutaria y sin embargo, en aquel momento del 2019 lo hicieron. Bueno, lo habían hecho antes, un año antes, en el 2018, cuando nombran a Alfonso Cepeda como secretario general. Acuérdense que él realmente es un secretario general espurio, porque no fue, es más, se habló de un interinato el que iba a ser cuando sale Juan de la presidencia, y ahí en ese Consejo Nacional borran de un plumazo la figura de la presidencia, cuando debió haber sido en el marco de una reforma estatutaria, pero en el seno de un Congreso Nacional. Bueno, pues vienen atropellando la norma estatutaria desde hace mucho tiempo estos tipos y lo van a seguir haciendo ahora. Insisto, quieren hacerse en traje a la medida con rumbo a la elección nacional. Con eso vamos a encontrar próximamente, ya lo verán todos ustedes. Ahora, profesor Galdino, pues, o sea, vemos que hay un entrampamiento y como bien dice Mario, pues es decir, cuesta arriba, ¿no? Digo, creo que es una situación que ha perdurado en el sindicato, pero ¿cuál sería la ruta o ustedes como movimiento, desde qué dimensión van a abordar este problema? Porque pues bueno, ya vemos que desde la cuestión política, desde la cuestión económica y ahora también desde la cuestión jurídica, pues pareciera que todo está en favor o en las mejores condiciones de un grupo que se ha mantenido al frente del sindicato y no está permitiendo esta oxigenación. ¿Qué han reflexionado ustedes como movimiento? Bueno, de entrada hay que hacer un análisis muy puntual de la ilegalidad, de la ilegitimidad en la que viene actuando la actual dirigencia nacional. Como bien decía Mario, es un comité espurio que es electo de manera muy irregular, más bien es nombrado. Y lamentamos mucho el que el Estado mexicano acepte esta irregularidad y que la oficialice de alguna manera, ¿no? Como bien se dice,
no está hablando por los trabajadores de la educación, sino está hablando por sus intereses de camarilla. Así ha sido su funcionamiento, de compadrazgo, de amiguismo, es antidemocrático, es vertical, es autoritario y no permite justamente que el magisterio se exprese. Tan es así que no establece mecanismos de convocatorias para reuniones, para los trabajadores puedan dialogar de la problemática que estamos viviendo dentro del marco de lo que nosotros conocemos como nuestra materia de trabajo, todos los problemas laborales que tenemos, los problemas de falta de materiales, de infraestructura, todo lo que conlleva el sistema educativo. No hay los espacios y a este sindicato le ha convenido funcionar así porque gracias a sí obtiene muchas prebendas. El problema, por ejemplo, de las prestaciones, cuando presentó que se modificara la ley del ISSSTE, cuando promovió el que tengamos otro tipo de seguridad social, como bien se decía, ha aceptado de manera sumisa todos los planteamientos que el gobierno le ha hecho en materia del mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores. Por lo tanto, entonces, esto es que justamente el movimiento nacional tiene que crear perfectamente bien esta ruta, primero de denuncia, de hacer una denuncia muy puntual, como se ha venido haciendo, de llegar directamente a las autoridades para que las autoridades conozcan perfectamente bien cuál es el funcionamiento de esta dirección política nacional del CENTE y que no le sirve a los intereses del Estado a hoy que quiere transformarse y que quiere reformarse. Al Estado mexicano actual, por la transformación de la cuarta transformación, no le conviene un sindicato sumiso, no le conviene un sindicato paralizado, no le conviene un sindicato charro, como lo conocemos nosotros, no le conviene un sindicato que no esté a la altura de circunstancias para coadyuvar al mejoramiento de la educación, para poder hacer que la educación sea el centro de la transformación del país. No le conviene al nuevo Estado mexicano. Tal como hemos escuchado a la doctora Claudia Sheinbaum en los 100 planteamientos que dio a conocer, este tipo de sindicato no le conviene. Entonces necesitamos hacer una alianza de todos los trabajadores de la educación, de toda la base, que todos conozcamos realmente cómo ha venido operando este sindicato y que no nos sirve, que no le sirve a la educación, que no le sirve a los trabajadores y que tampoco le sirve al Estado. Entonces, va a ser una amplia alianza con todas las fuerzas progresistas, con el propio gobierno, no para que el gobierno rompa con la autonomía sindical, sino para que se establezcan reglas claras que permitan una auténtica participación directa de los trabajadores para elegir a sus autoridades. No basta con que el voto libre, directo y secreto, cuando ellos tienen todos los recursos económicos. No basta con que pongan las urnas para que el maestro vaya a depositar su voto si todos los comités y todos el órgano electoral está en manos de ellos. No basta con que cada uno de los compañeros esté libre, entre comillas, para poder participar en sus delegaciones sindicales. No basta con eso. Necesitamos reglas claras y para eso tenemos que nombrar una mesa plural en donde estén todas las fuerzas políticas para instalar un comité electoral plural en donde estemos en igualdad de circunstancias todos los que estemos participando, que veamos equitativamente el financiamiento de las campañas, que veamos con mucha claridad las reglas y de observadores externos que tengamos para que observen verdaderamente cómo se lleva a cabo este proceso electoral, porque estamos hablando de 2 millones de trabajadores de la educación que vamos a participar en un proceso de renovación. No es cualquier cosa, estamos presentes en todo el país, tenemos una conexión directa con los millones de padres de familia, tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser escuela de democracia y eso el Estado mexicano tiene que aprovecharlo, tiene que decir, por ahí podemos seguir, como bien se dice dentro del Instituto de Formación Política de Morena, vamos a hacer conciencia y la conciencia democrática tiene que ejercerse de manera transparente, de manera clara, de manera que no tengamos nada que ocultar y sí que enseñarle a la sociedad para que vean que los consensos, que los acuerdos son superiores a los intereses personales o de grupo, en este caso de la camarilla del CENTE.
Perfecto. Ahora, para entrar ya en esta recta final de la charla, maestra Lupita, y para, digamos, tener un panorama de las condiciones que hay para esta gran alianza a nivel regional, por ejemplo, en su región, qué tantas condiciones hay de que las fuerzas antagónicas del magisterio puedan unirse en un proyecto único que abandere, por ejemplo, algo como un proyecto del movimiento nacional en su región? Sí, sí, compañeros. Eh, Decirles que aquí en Sinaloa nosotros estamos trabajando ya con las diferentes fuerzas políticas o corrientes sindicales que hay dentro de la sección 27. Ya llevamos 2 reuniones con varios compañeros de diferentes grupos y viniendo de la reunión de México de ahora para este mes de octubre, convocaremos a una reunión a los demás compañeros de los diferentes grupos dentro de la sección 27 con la intención de sentarnos a platicar y hacer esa alianza. Tenemos la intención de formar una planilla de unidad, de poner por encima los intereses individuales, personales de cada compañero representante de cada corriente interna dentro de nuestro sindicato. Si no lo hacemos así y los compañeros están conscientes, vamos al fracaso otra vez. Yo creo que del proceso electoral que tuvimos en Sinaloa y en todos los estados, eh, debemos de aprender, debemos de tener esas experiencias amargas de que no se puede volver a repetir en ninguna secciones de los estados, de irnos cada quien solo como planilla. Queremos la unidad porque queremos llegar aquí a la sección 27. El día de mañana tenemos una plática ya con el maestro Alfonso Rea Camacho para ir ya conformando esa alianza con las demás corrientes internas dentro del sindicato. Coincido con el maestro Galdino en cuanto al cambio seccional. Aquí nos queda un año a nosotros ya para el cambio y ya estamos trabajando, pero coincido con él y con el maestro, con los compañeros que están aquí compartiendo estas opiniones, en que debemos de trazar 2 rutas. La primera ruta sería eh, la denuncia, la denuncia ante la Secretaría del Trabajo de que fueron omisos los dirigentes sindicales a nivel nacional de armonizar los estatutos con la reforma laboral que se hizo. No lo hicieron, se hicieron sordos y nos quedaron a deber, como dice el compañero, el maestro Galdino. La otra ruta sería, compañeros, a nivel nacional también, sentarnos a platicar con una comisión amplia de las diferentes corrientes políticas internas dentro de nuestro sindicato y llegar también a acuerdos para poder democratizar nuestro sindicato. Ese le podemos decir, ese amaciato que hay entre el que está ahorita al frente de la Secretaría de Educación Pública y este señor Cepeda. Yo creo que ellos deben de valorar que realmente si hacen un consenso o una encuesta en los estados para que opinen de sus líderes sindicales, yo creo que van a tener 0. Entonces, creo que necesitamos nosotros formar esa mesa plural donde estén las fuerzas democráticas internas dentro del CENTE, progresistas, para poder rescatar nuestro sindicato. Tenemos esa gran tarea y como dice el maestro Galdino, ellos hacen las convocatorias a modo, hacen las cosas, sus reglamentos a modo, para otra vez darle palo a los trabajadores de la educación. Aquí en Sinaloa vamos por la unidad sindical. En eso estamos trabajando ya, compañeros. Perfecto, bueno, pues ahí está una primera acción por parte del movimiento. Y maestro Mario, en este sentido de, digamos,
para que las y los maestros que no están involucrados en estos temas de los relevos sindicales, que pues realmente no les atraen estos temas porque no se sienten reconocidos con el sindicato, ¿qué estaría en juego para ellos? Bueno, en realidad yo quiero comentarte que lo que yo observo en relación a la apatía del magisterio en relación a estos temas tan interesantes, tan importantes, tan trascendentes, no obedece a otra cosa, sino es a la pérdida de la fe, de la esperanza, de la credibilidad hacia su dirigencia. No es otra cosa sino eso. O sea, resolvieron abandonar también, dar la espalda a las cuestiones sindicales, y hoy precisamente quienes estamos tratando de impulsar un nuevo rostro de nuestra organización sindical con dirigentes comprometidos, responsables, realmente cercanos a los trabajadores, pues nos resulta más complicado precisamente la lucha, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vas y platicas con los trabajadores, pues encuentras con que no quieren saber nada de su organización sindical, pero no es porque no la valoren, valoran su sindicato. Lo que ya no encontraron para poder tener fe en las gestiones es la fe y la credibilidad en sus dirigencias, ¿no? Eso es lo que creo que se ha venido dando. Y bueno, con el resto de los que quedamos, pues ahí vamos a continuar con una serie de acciones que, si me permiten, yo traería nuevamente a la mesa, aquí a la plática, el tema que tanto Galdino como Lupita abordaron, porque me parece muy trascendente. Miren, es para mí muy importante que el Estado mexicano sea garante de la democratización de una organización como la nuestra, el CENTE. Si no mete las manos, si no lleva a cabo acciones que nos puedan encaminar para ese logro, a lo único que estamos condenados es a que la dirigencia nacional simplemente se ratifique, se consagre en el ejercicio del poder sindical. No le veo otra, porque así va a ser. ¿Qué necesitamos entonces al interior del Movimiento Nacional para la Transformación Sindical? Es buscar los puentes de comunicación, buscar que nos tiendan esos puentes de comunicación para llegar a las instancias conducentes para poder generar, en principio, con las acciones, insisto, del Estado mexicano, provocar que se lleve a cabo o que se conforme, como ya bien lo decía Galdino, una gran comisión plural en donde se puedan hacer dos cosas desde mi punto de vista. Una puede ser que sea, en principio, que ya releve de sus funciones a Alfonso Cepeda Salas, porque de acuerdo a la norma estatutaria está de manera ilegítima, porque el artículo 41 de nuestra norma estatutaria establece que no podrán ostentar cargos de elección popular quienes sean dirigentes en el ámbito seccional y nacional, excepto la presidencia del CENTE. Pues este cuate no es presidente, ¿eh? Cepeda no es presidente, es secretario general, por lo tanto está de manera espuria. Entonces, ojalá que podamos llegar a esos acuerdos a nivel nacional con la intervención del Estado mexicano, léase como se tenga que leer tal intervención, para que se releve de las responsabilidades a Alfonso Cepeda Salas y se convoque a una gran comisión con la participación de las diferentes fuerzas al interior del CENTE, como ya bien ha sido señalado aquí por mis compañeros que nos acompañan en esta charla. Y una vez que logremos eso, esa puede ser una acción para que trabajen precisamente con rumbo a la elección, con rumbo al cambio del Comité Ejecutivo Nacional, con la integración de un reglamento para poder llevar a cabo todo ese gran proceso. No es una cosa menor de lo que estamos abordando, es una cosa realmente complicada, nos va a llevar tiempo, pero yo creo que más vale que lo hagamos con pies de plomo para que nos salga bien, que es a lo que estamos aspirando, una real y verdadera democratización de nuestra organización sindical. Te decía, Lalo, hace un rato que hay mucho que debemos seguir profundizando en este tema, hay mucho que platicar, y ahí le va agarrando uno a bote pronto pues los temas para poder ajustarse a los tiempos, pero en realidad este tema de lo de la democratización del CENTE, la elección nacional,
merece que le dediquemos un buen rato de programas para ir viendo todas las aristas que tenemos que abordar en relación a un proceso de esta naturaleza. Perfecto, perfecto, Mario. Sí, claro, es un tema que, digamos, va a dar para mucho, sobre todo que ya está en el marco, ya estamos en el marco de las fechas fatales, así que, pues, seguramente vamos a estar tocando este tema reiteradamente. Y pues, profesor Galdino, si deseas concluir este esbozo de lo que estaríamos viviendo en el marco del sindicato más importante de nuestro país. Realmente los 35 años últimos que vivimos fue impactante el modelo neoliberal que se vivió en nuestro país y obviamente que todavía tenemos grandes resabios y eso provocó también que los sindicatos fueran prácticamente disminuidos enormemente, lo que también generó el que cúpulas de estos sindicatos pues detentaran el poder porque así les servía al sistema. Hoy, en la convocatoria de la democracia en general, se está planteando que esta democracia vaya de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Por lo tanto, entonces, en esta convocatoria social que tenemos, como ya vimos en la elección pasada, donde el pueblo se volcó a las urnas para mandarle un mensaje a todos las fuerzas o todos los gobiernos o el gobierno que tenemos en nuestro país, pues sentó las bases de qué es lo que quiere y qué es lo que va empujando. Así es como también en el sindicato tenemos que empujar las bases, los trabajadores de la educación, los que estamos acá, los que estamos viviendo las diferentes problemáticas que tenemos en nuestro sector, los que tenemos que ir ajustando todo el entramado, toda la legalidad, nuestra declaración de principios, nuestro programa de acción, todo lo que norma nuestra vida interna como sindicato para poder verdaderamente ser esos agentes de cambio de los cuales nos hemos señalado y coadyuvar al mejoramiento del nivel de vida, no tan solo de nosotros como trabajadores, sino también de la población en su conjunto, porque la vivimos cotidianamente. Esto entonces nos convoca a que todos los trabajadores de la educación empecemos a retomar lo que bien decía Mario, el desencanto del trabajador de la educación es muy fuerte, porque nunca ha observado y ha visto que su dirigencia esté a la altura de las circunstancias, que esté planteando solución a los diversos problemas, que se pongan al frente de los trabajadores, que esté permanentemente en reuniones con los responsables de las áreas administrativas para resolver sus problemas. ¿Qué diría yo? Yo convoco a todos los trabajadores de la educación para que hagamos un esfuerzo y participemos de manera decidida para darnos un órgano de dirección en nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que parta de abajo, que surja de abajo, que sea de las bases, que venga trabajando en todo el territorio nacional, que los trabajadores nos comuniquemos, lo sabemos hacer, estamos en las redes sociales, no hay maestro que no esté trabajando en las redes sociales, vamos conectándonos todos, vámonos comunicándonos todos. Yo hoy, por ejemplo, me entero lo que la compañera Lupita, ya en la parte de la zona norte del país, están haciendo. Me entero de lo que están haciendo los compañeros de la península, de la zona sur del país. Hoy yo, que soy de Veracruz y que tengo comunicación con compañeros de Tlaxcala, de Puebla, de aquí de Tabasco, los compañeros alrededor de Oaxaca, pues también estamos viendo cómo estamos caminando. Si construimos esta unidad necesaria para renovar a nuestro sindicato, si construimos esta fuerza política, social, si construimos entre todos es un nuevo entramado que permita una renovación pacífica, pero una renovación cierta, legal, legítima, entonces nos vamos a dar un sindicato fuerte, combativo, un sindicato que vele por los intereses de todas las trabajadoras y trabajadores de la educación, un sindicato que esté a la altura de las circunstancias y que tenga una relación de manera permanente con el gobierno para poderle plantear al gobierno toda la problemática que tenemos los trabajadores, toda la problemática que vive el sector educativo, qué nos falta, qué necesitamos.
pero necesitamos esa voz, pero no va a surgir de otro lado, más que de las fuerzas de abajo. Entonces, el movimiento nacional está haciendo un esfuerzo extraordinario. Yo felicito a los compañeros del norte del país, desde Baja California, a los compañeros de la península, a los compañeros de la zona centro. Sé de la fuerza y la presencia del maestro Ricardo Aguilar, que está haciendo un extraordinario esfuerzo comunicándose con la mayor parte de dirigentes y cuadros del país, comunicándose con coordinadora, comunicándose con fuerzas regionales, con grupos que hay en cada uno de los estados. Este es el esfuerzo que hay que seguir construyendo y hay que seguir avanzando para poder llegar a una reunión nacional ampliada en donde podamos decir, ya basta de lo mismo, necesitamos democracia sindical y justicia laboral. Convoco entonces a todos los trabajadores a que sumemos y construyamos este esfuerzo. Perfecto, pues bueno, por cuestiones de tiempo debemos ir cerrando esta participación con respecto a este tema tan relevante de la democracia sindical en el CENTE. Y bueno, sea este espacio un espacio también para estar debatiendo, para estar analizando la importancia que implica este proceso fundamental en la vida democrática del país y bueno, particularmente del gremio de los trabajadores. Así que vamos a estar, como ya lo comentamos con el maestro Mario, comentando e invitando a otras expresiones a que den su visión, nos estén compartiendo también su visión sobre este tema. Y bueno, también queda abierta la posibilidad de que puedan sumarse los compañeros integrantes del CENTE. El espacio es abierto para todas las expresiones. Sería muy importante conocer cuál es su opinión, porque hasta el día de hoy pues no conocemos a ciencia cierta una posición concreta de este sector. Y bueno, vamos a estar reflexionando en este importante tema. Así que, estimado maestro Mario, estimado maestro Galdino, maestra Lupita, pues agradecerles la participación que tuvieron en esta sesión y los invitamos a continuar replicando este tema. Es importante que los compañeros se nutran de esta información y que sepan de todo lo que está en juego, como ya lo hemos venido comentando. Así que sin más, estimados compañeros, pues nos vemos el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche. Muchas gracias por su participación. Luego, Lalo, Buenas noches, gracias. Eduardo. Gracias.